Imelda Flores Gracia, trabajo en el Jardín de Niños Dolores Duarte Navarro. Yo actualmente tengo 27 años de servicio, empecé a trabajar en el 95. Ingresé trabajando en guardería, en aquel entonces pues en el inicial, con el método de unidades. Después ya me cambié a este jardín, su casa, trabajando con el método de proyectos, y de ahí empezamos a manejar ya pues como se fue viniendo con todos los años los diferentes programas hasta la actualidad. Hoy les quiero contar un poquito de la historia un poquito nada más de mi historia de trabajo. Yo inicié en el 95, pero cuando me cambié al preescolar, empecé a trabajar. Bueno, yo salí de la normal con el programa de las unidades, pero cuando ya entro a trabajar en el 95, 96, 97, me dan la sorpresa que ya no es unidades, ya es el método de proyectos en el PEP 92. Entonces, para mí fue una novedad. Yo, la verdad, me sentí así como que un poquito frustrada. Yo como pude fui preparándome, porque en aquel entonces pues como que ya habían dado la capacitación. Después ya en el transcurso del ciclo 95-96 recibimos una capacitación aquí en el jardín por una maestra que nos acompañaba, que ella sabía un poquito más y nos abrió un poquito el panorama. Entonces fue como yo lo empecé a abordar ya en mi grupo, pero no como tal, así como proyecto, quizás con sus pasos tan marcados. Sí tratamos de cumplir y como el programa lo pide, y en aquel entonces, y siento que todo el tiempo ha sido y será el centro, los niños. Los niños siempre va a ser como un centro de proceso, de avanzar con ellos, y siempre teniendo en cuenta sus características, sus necesidades y sus potencial. Y en el método de proyectos es una parte clave que nos pedía y nos pide, no tan marcados, pero ahí están siempre. Esto es un poquito de lo que yo capté en aquel entonces, así lo empecé a trabajar. Ya en el aula yo me fijaba mucho en el interés de los niños, que si yo veía que ellos hablaban que de los aviones, que otro de los árboles, y que es que yo en el recreo vi una hormiguita, y Dios, decía yo, y ahora si tengo que haber un proyecto con los niños de su interés, decía yo, ¿cómo lo armo? Si ellos hablaron de aviones, hablaron de hormiguitas, hablaron de qué, pues ahí más o menos me las ingeniaba y hacía un como concentrado o un tipo collage, vamos a decir. Ya que entrábamos del recreo, pues se usaba el friso en aquel entonces, que era donde anotábamos los intereses de los niños que se daban así momentáneos. Entonces yo los ponía y ya les platicaba a los niños, verán que yo en el recreo escuché que unos niños hablaban de esto, hablaban del otro. ¿Qué les parece si hacemos una investigación sobre cómo andan los aviones y luego por qué andaban ahorita las hormigas y que los árboles? Pues yo hacía como una mezcolanza, y de ahí pues partía a hablar sobre ese tema, vamos a decir, que pues era realmente un proyecto. Porque le llamamos proyecto, porque de ahí, del interés de los niños, surgían muchas otras actividades, y con esas cubríamos todas, se pueden decir, pues si no todas, la mayoría de las necesidades de los niños. Y lo que más me gustaba de este proyecto, pues era, aunque sí, para mí fue, como les confieso al principio, fue muy complicado, porque yo venía de una forma de trabajar. Después me dicen, ahora trabajas con esta, pero pues dije, es con lo que voy a trabajar, le tengo que entrar, y pues hay que buscarle el lado bueno y cómo
llegar a los niños, que aprendan, que conozcan y yo no complicarme, pues me avengo a lo que tengo que ver. Dije, entonces, pues así como que en ese entonces, ese año, así como que ¿qué me gustaba? Pues no es como que voy a decir, uy, me encantaba. No, porque sí me topé. Incluso un día dije, yo no puedo, yo no quiero estar aquí, yo me quiero regresar al CENDI. Yo venía del CENDI 4 y trabajé pues muy diferente. Pero después ya cuando me dieron esa capacitación, la maestra Edith me abrió el panorama, entonces fue cuando dije, lo voy a trabajar así. Entonces de ahí en adelante fue que hice eso, agarrar un tema en el recreo, después del recreo veía más o menos qué y así, entonces ya iba armando un poquito el proyecto. Y de lo que más me gustaba, como me dicen, sí, pues que partía de las ideas de los niños y de ahí de las ideas de los niños pues yo ya armaba mi tema y de ahí ya por la tarde, por ejemplo, desmenuzaba bien lo que quería yo trabajar y hacía ya como un bosquejo, vamos a decir, y al siguiente día yo ya traía mi plan hecho para poder partir. Entonces, pues le fui agarrando el gusto poco a poquito, pues que sentía yo que ya me sentía preparada, entonces ya lo sentía como que algo parte mío, entonces ya no se me hacía tan complejo y pues poco a poquito me fue gustando. También me gustaba eso de que ya no trabajaba uno limitando a los niños, porque ya se les fue dando más libertad en cuanto a sus trabajos, sus opiniones, darles su espacio, como dice ahí, sus potencialidades. Había veces que si nosotros les damos el trabajo listo, ellos muchas veces hasta ahí llegan. ¿Por qué? Porque uno les da la flor y de ahí no te puedes salir. Y no, qué sorpresa, entonces les vas dando y ellos van creando, van imaginando, van creciendo, van avanzando y no tienen límites. Aunque en aquel entonces había mucha polémica. ¿Por qué? Porque decía, la palabra la tiene el niño. No tanto ya como que sentimos nosotros como que la maestra, hey, párate, no eres tú la que vas a trabajar, no eres tú la que vas a decir las cosas, las va a decir el niño. Entonces sí como que, ay Dios, entonces, pero ya después te da cuenta uno que es un equipo. Niños, educadoras y padres de familia, o sea, no se puede quedar atrás. ¿Qué consejo les puedo dar ahorita en la actualidad? Pues es muy similar. Cuando nosotros me mencionaron el programa de la escuela mexicana, yo dije, esto yo ya lo viví. Entonces, y que en aquel entonces, pues yo estaba recién como que empezando y me dicen, ¿y aún te acuerdas? Como si fuera ayer. Son cosas que va viviendo uno, aunque vayan cambiando, pero estamos aquí. El fin no cambia, el trabajo es con los niños, el centro es con los niños, entonces, ¿qué es lo más importante? Tenerle amor, tenerle gusto a lo que hacemos. Y créanlo que vamos a salir adelante, o sea, son programas muy bonitos que poniéndole cada quien su granito lo podemos lograr. Las invito a trabajar con el método de proyectos, ya que en este nuevo programa está como parte medular, vamos a decir, y sin olvidar que el centro principal o el centro de partida pues siempre van a ser los niños, tomando en cuenta siempre sus características, necesidades y sus potencialidades. Estos nunca van a cambiar, a pesar de los años, a pesar del cambio de programas, siempre el centro para nosotros pues es el niño. Gracias.